Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las CIES, el programa semanal de Diario de Cuba. El 28 de julio deben celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela, aunque muchos ponen en duda que finalmente se produzcan unos comicios libres y competitivos. Según las encuestas, la oposición antichavista estaría cerca del 80% de los votos, aunque Nicolás Maduro asegura que va a arrasar. La pregunta es, ¿podrán los venezolanos tumbar al dictador a través de unas elecciones limpias? Para hablar del tema, hoy nos acompañan los periodistas venezolanos Luzmeli Reyes y Andrés Cañizales. Gracias por acompañarnos. Andrés Cañizales, ¿hay realmente una posibilidad en Venezuela que no se había dado hasta el momento? ¿En tu opinión existe ahora esa posibilidad? Creo que hay básicamente en este momento señales, indicios de que estamos en un escenario político distinto. Creo que lo que viene jugando, el papel que vienen jugando los gobiernos de Colombia y Brasil, que no se les puede catalogar sino como en general aliados históricos del gobierno de Maduro en Venezuela, eh, es una señal distinta a lo que veníamos viendo. Es decir, cómo se han involucrado estos gobiernos en lograr que se lograra la inscripción de un candidato opositor, que no se ilegalizara la tarjeta electoral de la oposición. Todo eso ha jugado y ha sido un juego distinto al que veníamos, y por otro lado, la propia sectores opositores han enfatizado la necesidad de estar en una ruta electoral. Uno podría pensar, o pensaba el año pasado, que probablemente bajo un esquema de tensiones y de presiones, la oposición no iba a permanecer en la ruta electoral, cosa que sí ha hecho, y creo que nos coloca en ese escenario. Me atrevería a decir, no de tumbar a Nicolás Maduro por los votos, porque no veo un escenario, digamos, de un corte abrupto del poder chavista, pero sí abrir, digamos, un escenario distinto de transición. Luzmeli Reyes, las encuestas hablan del 80% a favor de la oposición. Al parecer, una sola encuesta da la mayoría al oficialismo. Ayúdanos a interpretar estos sondeos electorales, de quiénes provienen y qué sentido podrían tener en relación con la actitud que tiene en estos momentos el ciudadano venezolano con respecto a estas próximas elecciones. Las encuestas creíbles de empresas establecidas en Venezuela tienen lo siguiente: ese 80% es de la gente que expresa que tiene una necesidad de cambio, que se pronuncia a favor de un cambio. Luego, cuando se pregunta sobre intención de voto, pues el candidato de la oposición, que es el señor Edmundo González Urrutia, en general pasa por encima de los 50 puntos porcentuales de apoyo. El candidato que va a la reelección, que es Nicolás Maduro, llega a lo mejor a 20, no, todavía no hay encuesta donde pase el 25%. Esto en un universo general de personas cuando se le consulta sobre intención de voto. Cuando se le consulta a las personas que van a ir a votar, realmente pues este porcentaje sube mucho más a favor del candidato de la plataforma unitaria, y también se ajusta el apoyo a Nicolás Maduro. Es decir, que las encuestas creíbles en Venezuela dan una diferencia más o menos entre 15, 20, 25 puntos porcentuales del candidato de la plataforma unitaria frente al candidato Nicolás Maduro. Aquí también lo relevante es que los otros candidatos, hay otros 9 candidatos que supuestamente unos no son de oposición, unos no son favorables al gobierno. Esos candidatos todavía no suman 5% entre todos, según los distintos estudios de opinión, y algunos de ellos ni siquiera pasan de lo que llaman el error muestral, es decir, en ese margen de error entre 2, no, más o menos 2, más o menos 3%. También las encuestas muestran que hay aproximadamente, para el momento en el que estamos hablando, que faltan 2 meses para la elección, hay una posibilidad de participación, una expresión de participación de aproximadamente 70%. Estiman expertos en opinión pública
que este porcentaje pudiese crecer hasta 80%, lo cual sería un porcentaje significativo de participación. Luzmely, muy brevemente, ¿cuáles serían esos sectores, ese 20% que todavía no entiende la necesidad de cambio en Venezuela? ¿Dónde lo podríamos ubicar? Mire, yo creo que ese es un porcentaje transversal. La gente, el chavismo se estabilizó en Venezuela como una fuerza política y diría que es parte de las dinámicas venezolanas. No creo que la oposición o incluso la oposición democrática tenga el 100% y tampoco sería lo deseable. Creo que eso es lo que amerita, como dice Andrés, que ahora se abre un escenario muy distinto en Venezuela, un escenario de cambio político, bien de transición y seguramente de empezar a ver las cosas de manera muy distinta y por eso el discurso es tan amplio, el discurso del candidato Edmundo González Urrutia. Esto fue lo que dijo María Corina Machado hace poco sobre los votantes que aún tienen dudas. Vamos a verlo. Yo necesito que entre todos, de aquí al 28 de julio, logremos hablar con un grupo de venezolanos que en este momento todavía pueden tener algunos miedos o dudas o los pueden tener confundidos. Y yo estoy hablando, y yo sé que aquí hay muchos empleados públicos hoy aquí. Y aquí hay gente que está en las redes del sistema CLAP, o la VC, o Jefe Calle. Yo lo sé, porque aquí en los pueblos todo el mundo se conoce, ¿verdad? Pero hay gente que todavía puede tener miedo. Y de aquel lado le tratan de sembrar dudas. Yo necesito que entre todos vayamos a cada uno de estos venezolanos. Toquemos la puerta de su casa y le hagamos entender que este proyecto que estamos construyendo incluye a todos los venezolanos. A todos los venezolanos. Nosotros no creemos en discriminación o exclusión. Nosotros no creemos en esas barreras que nos pusieron para dividirnos. Nosotros somos ciudadanos y punto. Y el día que yo sea presidente de Venezuela, yo voy a ser presidente de todos los venezolanos. De todos los venezolanos. Pero hoy, que nos quedan 77 días, no se nos puede quedar ninguno fuera. Y hay gente que dice, bueno, pero es que tenemos 80. No. 100. Vamos a unir este país completo. 100. Vamos a llegar a cada hogar. Cañizales, dice María Corina Machado, que cada día que pasa es más costoso para Maduro, políticamente hablando, cancelar estas elecciones. ¿Es demasiado optimista de su parte, en tu opinión? No, yo creo que justamente he escrito sobre ese tema en la medida en que el chavismo, por las razones que fuesen, sea por las razones de la presión internacional o por las propias falta de consenso interno en ilegalizar a la tarjeta opositora o impedir que se inscribiera un candidato alternativo como Edmundo González Urrutia, cuando el chavismo abrió juego para que eso ocurriera, es decir, la oposición está concurriendo con la misma tarjeta de lo que fue la gran victoria electoral opositora en el 2015, la Mesa de la Unidad Democrática, y por otro lado, con un candidato que fue de consenso entre la propia Machado y los otros actores de oposición. Cuando el chavismo permitió, por las razones que fuesen, permitió que eso ocurriese, y esto ha venido siendo una suerte de bola de nieve, según vienen mostrando las encuestas, con un crecimiento importante, no solo de adhesiones hacia la opción opositora, sino también de deseo de participar en las elecciones. En la medida que pasa el tiempo con ese escenario, se le hace mucho más costosa la decisión de cancelar o al candidato o a la tarjeta
o a las propias elecciones, que podría ser otra posibilidad que se ha discutido en Venezuela. Desde mi punto de vista, a la medida que pasan los días, se hace mucho más difícil que no haya elecciones en Venezuela. El costo político sería muchísimo mayor, y en la medida en que hay actores internacionales aliados al chavismo involucrados en la necesidad de que sí se efectúen las elecciones, todo eso pues complejiza un escenario de que podíamos pensar en el pasado de que el chavismo podía jugar a que no haya elecciones. Yo creo que eso ahora es menos probable, siempre es posible, pero lo veo menos probable. Luzmeli, se habla de dinero del Estado, se habla de fraude, de planes a través de pensionistas y otros sectores habitualmente desfavorecidos de la sociedad venezolana, pero también de la siempre polémica tecnología electoral. ¿Todo esto está presente ahora mismo en el debate venezolano de cara al 28 de julio? Sí, pero hay que destacar lo siguiente, en temas de control social, pues esa ha sido parte de la estrategia del gobierno durante muchos años, también a través de los planes de políticas públicas vinculados al tema partidista. Pero en cuanto a tecnología, todos los grupos de oposición que han participado en procesos electorales tienen acceso a toda una gran cantidad de auditorías. Hay auditoría desde el software a las máquinas, a los procesos. Entonces, desde el punto de vista de tecnología como tal, pues no ha habido ninguna indicación de algún elemento fraudulento. ¿Dónde se han encontrado los elementos fraudulentos? Pues en toda la campaña, en todo lo que tiene que ver con las ventajas, el ventajismo que hay, con la manipulación incluso de hacer vincular beneficios de políticas públicas con algún tipo de sanción, ¿no? Eso ha sido eso ha quedado evidenciado. La otra táctica que utilizan en el gobierno es que el día de la elección, una vez que ellos van midiendo con su maquinaria, con lo que llaman los puntos rojos, van midiendo quiénes han ido a votar, pues hacen estimaciones de cuántos votos les pueden estar faltando. No significa que saben cuántos les falta, sino que hacen estimaciones y empieza toda una serie de movilizaciones con lo que llaman en Venezuela operación remate, que luego prorrogan el acto de votación. La ley establece que hasta las 6 de la tarde, si no hay elector en cola, pues se cierra el acto de votación. El gobierno en múltiples ocasiones lo que ha hecho es que incluso sin que hubiese ya electores en una cola, hace una prórroga general de este acto, y eso propicia que hagan acarreo, que lleven más gente que puedan votar a su favor. Cañizales, hablemos del exterior. Hay casi 10 millones de venezolanos imposibilitados de aparecer en el censo por vivir fuera de Venezuela, pero no solamente. Hay otros millones que están en Venezuela y que, según se dice, no tienen acceso, no van a poder participar. Bueno, habría que diferenciar, digamos, efectivamente hay cifras diversas sobre cuántos venezolanos hay en el exterior. Las agencias de Naciones Unidas señalan que son un poco menos de 8. Recientemente una iniciativa de académicos venezolanos, el Observatorio de la Diáspora, dio la cifra de 8.9 millones de venezolanos, es decir, casi 9 millones. De ese total, que incluye, digamos, también a personas que no están en edad de votar, hay muchos niños que han emigrado, etcétera, podríamos hablar que está en torno a los 5 millones aproximadamente, probablemente Luzmeli puede tener un dato más aproximado sobre eso, de personas que estarían en edad de votar, que están en el exterior, pero sin embargo se le pusieron una serie de condiciones para poder votar que hicieron bastante difícil su inscripción. Además que en muchísimas ciudades no se activaron los consulados, o no existen o no se activaron para permitir la inscripción de los ciudadanos en el exterior. Allí hay una masa importante de personas que no van a participar, que están excluidas. Dentro de Venezuela, también se le han puesto dificultades, especialmente a la gente más joven,
pero al mismo tiempo, dentro de esa lógica de reorganizar la dinámica electoral según su conveniencia, el chavismo también ha ampliado el tema de la participación electoral en algunos sectores, especialmente rurales, para donde tiene mayor posibilidad de tener control sobre la población para que esos sectores puedan votar. Entonces estamos en una situación donde probablemente en las zonas urbanas densamente pobladas, donde la oposición tiene mucho más fuerza, allí se pusieron más trabas para que la gente pudiese registrarse, y en lugares donde el chavismo tiene mayor posibilidades de incidir en la decisión del elector, de controlar al votante, se va a amplificar probablemente la participación. Lo que sí uno observa en unos y otros es que hoy es un punto de coincidencia de opositores y personas que respaldan al chavismo, es en la necesidad de que haya elecciones. Yo creo que eso es una tremenda ganancia para el país, para Venezuela, porque durante muchos años hubo posiciones encontradas sobre si acudir o no a elecciones. Hoy no solamente coinciden los actores internos, sino también los externos en la necesidad de estas elecciones en este año, pautadas como están para el 28 de julio. Luzbeli, brevemente sobre lo que decía Andrés y luego vamos a la pregunta final. Allí también habría que destacar, aparte de lo que dijo Andrés, un tema de reingeniería electoral, es decir, el gobierno, el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral, que en otros momentos era un poco más independiente del Ejecutivo, pues ha diseñado las circunscripciones electorales, pero además los centros de votación, y hay gente que ya ha advertido que hay más de 9,000 centros de 28,000, de más o menos 28,000, que tienen solo una mesa de votación. Y estos centros están ubicados en espacios donde se le dificulta más a la oposición tener acceso, tener testigos y tener miembros de mesa. Es decir, que esta reingeniería electoral es a lo que también pudieran estar apuntando el gobierno para, uno, reducir las posibilidades de que la oposición vaya y vote tal como lo explica Andrés, pero además también para tener espacios en donde pues les sea difícil a la oposición tener testigos y con eso propiciar digamos, la participación, como te describí anteriormente, que consistía en llevar estos acarreos de votantes a ciertos puntos donde la oposición no podía tener testigos. Y ahora sí, para terminar, se pueden contar con los dedos de una mano los dictadores que han dejado el poder por la vía electoral y que han permitido que se produzca esa transición. Vamos a un escenario de la misma excepcionalidad que esos dos o tres casos mundiales donde se ha producido una cuestión parecida. Andrés. No me atrevo a decir si efectivamente eso va a ocurrir. Los indicadores que tenemos hoy hablan de una permisividad del chavismo. Es decir, hace un año, cuando se hablaba de la situación de las elecciones venezolanas, mucha gente ponía sobre la mesa el modelo nicaragüense, donde probablemente los candidatos electorales, los candidatos presidenciales, iban a terminar detenidos o exiliados. Eso no ha ocurrido en Venezuela. Creo que ese escenario de esa nicaragüización que se advertía no es lo que ocurrió, y veo, en la medida que pasa el tiempo, menos probable que se vaya a aplicar ya sobre la fecha electoral. Sobre lo que ocurre el 28 de julio, creo que allí van a tener un papel de nuevo los países aliados del chavismo, especialmente Colombia. Ayer, en estos días, ha trascendido que el gobierno de Gustavo Petro estaba preparando una suerte de pacto de convivencia posterior a las elecciones, comprometiendo al gobierno, por un lado, a respetar los resultados y a garantizar una transición si es derrotado, y a la oposición, si es ganadora, a no perseguir al chavismo. Que un gobierno aliado coloque eso sobre la mesa, creo que es una clara señal de que sí podríamos estar en puertas de una transición. Mire, esta es
primera gran oportunidad que tiene la oposición democrática venezolana de impulsar un cambio a través de la elección. Cuando digo esto, a veces a la gente le cuesta entender que en otros momentos la oposición o no era mayoría en términos de apoyo de opinión pública o en términos de números netos. Y en esta ocasión van con un candidato unitario. Las encuestas apuntan a que tiene la mayoría del apoyo y pues se están organizando en todo el tema de la infraestructura electoral. Es decir, tienen tres elementos fundamentales, aparte de lo que también mencionó Andrés, que es el apoyo de sectores de comunidad internacional. Pronto seguramente la Unión Europea va a informar si envía o no una delegación de observación, todavía no está negado a eso, el Centro Carter también, y hay un panel de observación de la ONU, es decir que se está configurando un cuadro de llevar a cabo este proceso de elecciones el día de la votación para el 28 de julio, que si seguimos con lo que se ven en las encuestas, pudiese ser favorable a un proceso de cambio político en Venezuela. Hasta aquí el programa. Muchas gracias a los periodistas venezolanos Luzmeli Reyes y Andrés Cañizales por su participación en los Puntos a las IES. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.